Dios les bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntele al Paz. Y seguimos con las preguntas relacionadas con la Cuaresma o los días santos. Esta es la tercera parte. Aquí las preguntas tal como me las han hecho y me las han ido haciendo, porque hay días santos que no son todos iguales. ¿Qué es la Cuaresma y para qué sirve? ¿Qué significa eso de la ceniza? ¿Por qué celebramos la Semana Santa o la Cuaresma si es una práctica católica? La Semana Santa se celebra igual en todo el mundo. Esa es una pregunta que se aumentó. Consideremos la diversidad. Y para responder esto, hermanos míos, para responder esto, quiero decirles que ya he contestado algunas de esas preguntas. Si usted está viendo este programa, hay unas preguntas anteriores que ya contesté. Aquí voy a contestar las que quedan pendientes. Pero en primer lugar, vamos con nuestro buen amigo Casiodoro Cipriano Rey Valedor, que fue a hacer entrevistas a miembros de una iglesia por ahí que hay muy linda. Vamos a ver este informe que nos presenta. Brothers, sisters, Domingo de Ramos. ¿Qué es eso? Vamos a preguntar. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con mi hermano José Luis. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien, hermano. ¿Cómo andas? Rey Valedor. El Rey Valedor, exactamente. Todo bien, gracias a Dios. Oye, estoy preguntando, ahora es Domingo de Ramos. ¿Qué es eso de Domingo de Ramos? Es cuando Jesús entra a Jerusalén, en la entrada triunfal que dice, pero realmente lo hace como un desafío y lo reciben con palmas, gritando: sana, bendito en el nombre, el que viene en el nombre del Señor. Así como nosotros. Como el camión. Exacto. Oye, ¿y eso qué conmemora? Pues justo a la entrada, cuando Jesús pues toma la decisión de entregar su vida para salvarnos a nosotros. Y dice, ya sabía lo que le iba a pasar y aún así. ¿Y culmina en qué? En su muerte y su resurrección. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Hola, ahora estoy con mi hermana Betty y la pregunta es la misma. Domingo de Ramos, ¿qué es eso? Pues es lo que festejamos o lo que recordamos cuando el Señor hizo su entrada y todos lo recibieron con palmas y todo. ¿A dónde entró? A la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y entonces pues recordamos eso donde todos alababan a Dios. ¿Y lo reciben? Bueno, a Jesús. Y lo reciben con palmas. ¿Tú sabes por qué es eso? La verdad no bien, pero pues era una manera como de, no sé, de darle la honra al Señor, ¿no? Yo me imagino así, ¿no? Yo, en mis palabras, es así como una alfombra roja, así como dejarlo pasar, ¿no? Usamos aquí palmas, palmeras. Aquí en Oreb. Aquí en Oreb. Pues con los niños en los ramos, ¿no? Ahora estoy con mi hermano José Parrilla y la pregunta es la misma. Domingo de Ramos, ¿qué sucede el Domingo de Ramos? Ya es Domingo de Ramos. Entonces, ¿qué sucede? El Domingo de Ramos las personas salen a la calle en algunas creencias a bendecir los ramos para la entrada del Señor, que es cuando llega a Jerusalén. ¿Y acá cómo lo conmemoramos? Nosotros lo conmemoramos con nuestro corazón primeramente para entender el por qué es esa entrada, que es la que nos lleva a la salvación posteriormente con su muerte y crucifixión. Y es esa remembranza de algo que ocurrió históricamente, ¿cierto? Es correcto, eso está comprobado históricamente. Que es la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Cómo entró, Entró en un burrito, sentado en un burrito, en un burrito él. En un pollino. No, que no es un pollo grandote o chiquito, ¿verdad? No, es un burrito. Un burrito. ¿Y eso qué será? ¿Por qué entró así? Pues eso para nosotros que nos han enseñado esto es una señal de humildad, porque todos esperaban que entrara un rey con un caballo elegante y vestido con usanzas de algo superior, pero no, él nos enseñó la humildad con el que él venía a hacer su trabajo y lo hizo de una manera muy, muy humilde y especial. Muchas gracias. Ahora estoy con mi hermano Marquito y la pregunta es la misma, que es Domingo de Ramos. ¿Qué es eso? Es la entrada triunfal cuando Jesús entra y todos lo reciben con las palmas, ¿no? ¿Con las palmas? No, con ¿cómo se llaman? Sí son palmas, pero ¿no? que son los ramos, ¿no? Sí. Oye, ¿y a dónde entra? A Jerusalén, ¿no? ¿Para qué?
para que se cumpliera la profecía, y esa semana es cuando lo crucifican. ¿Y luego qué pasa? Y después de la crucifixión, pues resucita y nos da la salvación. Exactamente, hermano, ciertamente ha resucitado, ciertamente. Y así es como entra en un domingo de Ramos nuestro Rey a Jerusalén, para esa semana, la semana que llamamos Semana Santa. Pero, ¿por qué entró así? ¿Qué más ocurrió en esa semana? ¡Enséñenos, Paz! ¡Enséñenos! ¿Cómo la ven con este reporte informativo de nuestro buen amigo Cipriano Casiodoro, Rey Valedor? Muy bien, pues vayamos, hermanos, a las respuestas a estas preguntas que me han hecho, que son diversas, y he contestado unas antes y ahora voy a contestar una más. Consideremos la diversidad del mundo. En el mundo hay diversas maneras como se celebra la Semana Santa o la Cuaresma completa. Déjenme de compartirles solamente por cultura general algunas variaciones culturales de la Semana Santa en el mundo, porque sí tiene sus particularidades. Por ejemplo, en España, es famosa en España la celebración de la Cuaresma por sus procesiones solemnes en ciudades como Sevilla, Málaga o Valladolid. Las hermandades o cofradías de gente, monjes, desfilan con pasos que representan escenas de la pasión de Cristo y se caracteriza por los nazarenos, los tambores y el profundo silencio de la música sacra. En aquel lugar, en estas poblaciones, se hace un asunto muy serio, no es festivo así de alegría, sino de dolor, de los nazarenos se refiere a personas que llevan unos enormes pedazos de una cruz sobre sus espaldas, como haciendo un sacrificio, como causándose algún dolor en señal de adoración a Dios. Bueno, así lo hacen en algunos lugares en España. En toda Latinoamérica, en países como México, Guatemala, Perú y Colombia, la Semana Santa es una mezcla de tradiciones de los indígenas y los católicos. Esto no pasa muy a menudo, por ejemplo, en países como Argentina, por ejemplo, que de donde llegaron europeos con unas características diferentes que los que llegaron a estos otros países que mencioné, pero acá entre nosotros, en México y en países como los que acabo de mencionar, sí hay una mezcla de las tradiciones antiguas de los aztecas, mayas, incas, etcétera, los que había en cada país, se mezcla con la religión católica que les fue dada, y entonces hay una celebración híbrida, una celebración así que tiene revoltijo de las dos cosas. Por ejemplo, en Filipinas hay dramatizaciones en vivo llamadas cenáculo e incluso personas que se flagelan o crucifican voluntariamente. Cada año hay una persona que lo ha hecho ya varias veces, varios años, que se crucifica literalmente, es decir, se pone unos clavos. Curiosamente, esa en La Palma, que muy probablemente así no fue como crucificaron a Jesús, los crucificaban de aquí, de esta parte, porque si fuera de aquí se arrancaría la mano y el clavo, es decir, se soltaría hacia de aquí para que estuviera sostenido por los huesos de la muñeca. Pero este hombre usa unos clavos de platino o algo así para que no tenga una gran infección y cada año se vuelve a crucificar. En México hay diversas representaciones de la crucifixión, también ustedes y yo sabemos eso, la más famosa tal vez la de Iztapalapa, que es muy larga, durante varios días, cada día de la semana se significa lo que se supone que pasó ese día, incluso la crucifixión, que no, en este caso no hay derramamiento de sangre, no hay perforaciones ni nada del personaje que hace de Cristo, aunque sí hay personas que sí se sangran sus rodillas cuando hacen votos o sacrificios, se van de rodillas, se ponen nopales, se ponen piedras, cargan cruces, cargan cosas, se ponen espinas en la cabeza, y en esos casos sí hay derramamiento de sangre. Y bueno, son como se celebra en algunos lugares en Latinoamérica. En Italia y el Vaticano, el Papa preside la principal celebración, destacando el Via Crucis en el Coliseo Romano, que se transmite mundialmente. El Via Crucis son las escenas, diversas escenas de la crucifixión. Y bueno, en casi cualquier templo católico hay un Vía Crucis alrededor de las paredes, que usted puede ir viendo ahí lo que fue pasando con Jesús, y hay escenas que no dicen los evangelios que acontecieron, pero la tradición católica dice, como la caída de Jesús, como la Verónica, un personaje que no está en la Biblia, de una mujer que supuestamente le limpia el rostro de Jesús de su sangre y queda estampada una figura de Jesús y cosas así. Pero hay todo, el Vía Crucis es la vía de la crucifixión, diferentes escenas. Y bueno, en Italia, en el Vaticano y en el Coliseo Romano
lleva a cabo una celebración así, donde se hacen escenas que ilustran lo que pasó. Y la vigilia pascual es uno de los momentos más solemnes del año litúrgico católico. Toda la semana, el ayuno que se hace, especialmente el sábado, para amanecer el domingo y celebrar la resurrección, son celebraciones muy particulares, muy diferentes a las que hacemos en otros países, muy serias. En Oriente, de la parte cristiana del Oriente, en la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, usan el calendario juliano porque la Pascua en esos momentos cae en otra fecha. Hay otro calendario que un cierto papa estableció también, o un cierto líder estableció, y por eso ellos la hacen en una fecha distinta. Se enfatiza entre ellos, entre la Iglesia Ortodoxa, se enfatiza el ayuno riguroso. La liturgia es una liturgia bizantina antigua, se usa el latín, no se usa el español, aunque se hable en español en ese lugar, se usa el latín, no importa el idioma de la gente, se usa el latín, y hay procesiones con imágenes, con ídolos, con vírgenes, o con la Virgen y de diferentes clases, y con una cruz, y se hacen peregrinaciones y esas cosas. Muy bien, porque los que preguntaron si en todas partes se celebraba igual, no se celebra igual, y ni modo de agarrarme todo el mundo aquí para decir yo cómo se celebra en cada país del mundo, sería muy largo, pero estas son algunas escenas como cultura general para nosotros. Ahora, hagamos una reflexión teológica del significado espiritual de cada día, porque hoy comienza la Semana Santa. La Cuaresma comenzó desde el llamado miércoles de ceniza, que en la Iglesia Católica se pone una cruz de ceniza en la cabeza, o antes se echaba ceniza sobre acá no se ponía en la frente, sino encima. Pero desde entonces comienza lo que se llama Cuaresma, que son los 40 días que culminan con la crucifixión. Pero analicemos el significado especialmente de la Semana Santa, porque nosotros como Iglesia Oreb no celebramos precisamente la Cuaresma, celebramos la Semana Santa, no los 40 días, pero analicemos qué significan esas celebraciones. La Semana Santa no es solo una conmemoración histórica, es también una experiencia espiritual profunda para el creyente que revive el misterio central de la fe cristiana. Es un buen momento para reflexionar en lo que hizo Jesús. No lo echamos por tierra nosotros, no lo celebramos igual que otras culturas religiosas, pero sí lo celebramos, y nuestra celebración debería ser una reflexión seria, una conmemoración histórica seria de lo que pasó. Domingo de Ramos, ¿qué es lo que celebraremos mañana? ¿Cuál es su significado? Jesús entra como un rey humilde. ¿De dónde surge? Jesús entra sobre un pollino, sobre un burrito, a Jerusalén en una forma desafiante. No voy a decir aquí todo mi sermón de mañana, porque mañana voy a predicar sobre este tema, pero sabemos eso. Los que respondieron ahí, algunos dudaban si era Jerusalén. Sí era Jerusalén a donde entró Jesús. Por supuesto que sí era a Jerusalén. Y fue un desafío, como dijo uno de los hermanos, el diácono José Luis, el coordinador de diáconos. Sí, fue un desafío porque él hasta en ese momento estaba por las afueras de las ciudades porque sabía que lo querían matar. Una reflexión para ese día. El Domingo de Ramos, ahora se llama así de Ramos porque en realidad eran palmas, eran hojas de los árboles, no solamente de las palmas, sino de cualquier árbol. De hecho, una versión de la Biblia dice que eran ramas, dice que ponían ramas. Y es muy probable que eran ramas tiernas, no eran ramas de tronco, porque era para que pasara por encima el burrito, pues iba a tropezar. Eran ramas tiernas, digamos, las hojas o algo así. Y se ponían para que Jesús pasara, y también las levantaban en alto. Resulta que era, para que entendamos de dónde viene eso, en el periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo hubo situaciones difíciles para los judíos, y por ejemplo les contaba el domingo pasado que el templo fue capturado, fue ultrajado, incluso hubo un líder malvado que sacrificó una puerca en el altar del templo sagrado, destruyó además el templo. Después de eso destruyó la ciudad de Jerusalén. Pero cuando hubo victoria, cuando los macabeos, una serie de hermanos, una familia que fueron claves para la victoria, cuando triunfaron y regresaron, eso mismo cantaba la gente y levantaban palmas para Judas Macabeo o para uno de los macabeos y celebraban la victoria del Señor. Entonces eso era algo en la memoria de la gente. No voy a decir más porque mañana voy a predicar sobre esto, pero así es que las palmas significaban eso, significaban victoria y por supuesto alabanza a quien había producido la victoria. Pero ¿cómo reflexionamos ese día? Es un llamado a reconocer a Cristo no como un líder de poder humano, sino como el Mesías que reina con mansedumbre y entrega. Esto será una de las enseñanzas que voy a dar el día de mañana y más ampliamente. La gente celebraba a Jesús como si él fuera un Mesías militar. Todo lo que dijeron, todo lo que cantaban y todo lo que hacían con sus palmas
denotaba su equivocado concepto acerca de quién era Jesús. Ellos creían que era un rey militar que venía a liberarlos del Imperio Romano. No se les hubiera ocurrido pensar que estaba entrando para morir. Dentro de unos días moriría en la cruz. No se les ocurrió eso. Ellos pensaban, vine a ganar, vine a triunfar, vine a destruir a los malos y vine a establecer su reino poderoso a través de la fuerza. Y no sabían que iba a establecer su reino poderoso a través de la humildad y de su muerte. Así es que esto debería ser nuestra reflexión en este día. Lunes a miércoles santo. El significado es día de preparación, de confrontación con el mal. Jesús purifica el templo. Durante esos días, Jesús purifica el templo. Jesús es traicionado. Jesús les dice a sus discípulos que va a morir. En eso debemos meditar lunes, miércoles. Esos días debemos recordar eso que sucedió. Una reflexión al respecto nos invita a examinar nuestro corazón y reconocer la necesidad de purificación interior, porque hay que decirlo. Tenía 12 discípulos, y uno de ellos lo traicionó. Uno de ellos lo negó. Y 9 de ellos salieron despavoridos corriendo por todas partes y no se pararon ahí en la cruz. Solo había uno en la cruz del Calvario viéndolo con él, Juan. Solo uno, de 12, uno solo. Y eso nos hace a usted y a mí reflexionar. ¿En qué papel estamos? ¿De cuál somos? Del que fue y lo vendió por 30 monedas de plata, del que fue y dijo, no lo conozco, maldijo su nombre, de los que salieron corriendo, ¿de cuáles somos nosotros? Es bueno hacer un análisis al respecto de eso. Jueves Santo, ¿cuál es el sentido de esta celebración? En Jueves Santo se instituyó la Santa Cena y el mandamiento de amarse los unos a los otros. Ahora nosotros como Oreb no celebramos la Santa Cena en día jueves, lo hacemos el domingo de resurrección. Pero es un hecho que Jesús seguramente las celebró por ahí jueves, miércoles, algunos tienen dudas al respecto, pero sí, no fue el domingo, porque el viernes había muerto él, resucitó el domingo, y entonces la Santa Cena la celebró antes, por supuesto, de morir, pero nosotros la celebramos el domingo de resurrección porque recordamos eso precisamente, su muerte y su resurrección. ¿Qué nos hace reflexionar esto? El Jueves Santo. Jesús se hizo siervo. También es muy probable que ese día lavó los pies de sus discípulos y se entrega con pan partido que nos reta a amar como Él es amado. La celebración de la Santa Cena es un reto al amor, es un llamado al amor. Y esto celebramos ustedes y yo. Viernes Santos, la muerte, su muerte en la cruz. Hay una reflexión sobre esto muy seria que debemos hacer. El amor de Dios se revela en entrega total. No hay resurrección sin cruz. El sufrimiento se vuelve redentor. No hay resurrección sin cruz. No hay victoria sin entrega, sin muerte. La Biblia dice que no hay salvación sin derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Escritura, pues Jesús derramó su sangre. Ese es el significado y lo que nos llama a recordar y a meditar el día viernes. Por eso meditamos en las 7 últimas palabras que él dijo en la cruz del Calvario. Sábado Santo, el significado es el silencio, espera. Jesús desciende al abismo de la muerte. El próximo sábado hablaré particularmente de este día, del sábado, y explicaré más cosas. Pero por lo pronto nos guía la reflexión. Es el día del vacío, donde la fe y la esperanza se ponen a prueba. Nos invita a confiar incluso en la oscuridad. El viernes todavía estaba vivo en la madrugada. Todavía está diciendo palabras maravillosas, las 7 palabras, pero el sábado está muerto y sepultado. Y es hasta el domingo que resucita. Y resulta que ese sábado de en medio, silencio, ¿qué hacemos? Los apóstoles, los discípulos encerrados, teniendo miedo. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estamos? Esto es lo que representa, es un día de desafío de fe. Desafío a seguir creyendo a pesar de lo que ha acontecido. Lo explicaré más el próximo sábado. Y el domingo de resurrección, significado, en qué se basa, por supuesto, en que Él venció la muerte y salió a la vida otra vez, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y la reflexión a la que nos llama es a la vida nueva, que sí es posible tener una vida nueva, sí puedo ser una mejor persona. Es el comienzo de una existencia transformada. El cristiano resucita con Cristo para vivir en libertad, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Ahora, déjeme ir, hermano René, voy a adelantarme, no voy a ver lo de la fecha exacta y esas cosas, voy a ir más adelante. Nuestras razones y nuestro objetivo. ¿Cuáles son nuestras razones para celebrar la Semana Santa y nuestro objetivo?
nosotros celebramos lo siguiente. Número 1, Cristo como centro absoluto de la historia, de la vida, de la palabra, de la fe. Él es el centro absoluto de la historia. Todo es antes y después de Cristo. No hay nadie antes ni después de Cristo que valga la pena, solo Él. Él está en el centro preciso de la historia del universo. Eso celebramos en la Semana Santa, que Él es el centro de todo. La cruz es el evento revelador de su gracia y salvación. Cuando dijo consumado es, cuando dijo perdónanos porque no saben lo que hacen, cuando dijo en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el evento revelador de la gracia y salvación. Sin ese evento de la crucifixión no entenderíamos a Dios, no entenderíamos quién es Dios, no entenderíamos cuánto amor nos tiene. Eso es la más grande. Todas las demás religiones que existen en el mundo, que hablan de dioses poderosos, que matan gente y que tienen envidia, que luchan entre ellos y no sé qué, o esas religiones que hablan de seres humanos que llegaron a ser dioses o iluminados o beatos o santos o budas, porque Buda quiere decir iluminado. Esas religiones hablan de un proceso a la inversa. El cristianismo nos habla de un Dios que se reveló y su revelación más grande no fue el sermón de la montaña. Su revelación más grande no fue las enseñanzas cuando dijo amados los unos a los otros. Su revelación más grande, su descubrimiento más grande, su mensaje más grande y profundo que nos dio jamás es la cruz del Calvario y lo que hizo por nosotros. Eso nos revela de una manera más clara y profunda y extraordinaria quién es Dios y cuánto nos ama. 3, la cruz no es solo un evento litúrgico a recordar cada año. No es un símbolo para que te lo pongas de arete en tu oreja. No es un símbolo para que lo traigas tatuado en algún lugar del cuerpo. No, Señor, la cruz no solo es un evento litúrgico para recordar cada año, sino el centro eterno de la historia entre Dios y el ser humano. Es el centro, es el nexo. Lo que hizo Jesús en la cruz es el nexo, es el símbolo más importante de la fe. No la adoramos, la cruz, no la veneramos, no le concedemos poderes, no la traemos colgada. Yo no podría traer colgado en mi cuello una daga si mi hijo fue asesinado con una daga y me mando a hacer dagas para traerlas aquí colgando. No podría yo hacer eso. Dios el Padre vio a su hijo morir en la cruz del Calvario. La cruz es un símbolo de dolor, de maldición. Es un símbolo importante, pero nos recuerda lo que hizo por nosotros. No es para otra cosa, no es adorno. Es una idea, una esencia, un mensaje glorioso que nos recuerda el centro eterno de la historia entre Dios y el ser humano. Número 4, la cruz de Cristo revela la gracia de Dios que vino a nuestro encuentro cuando estábamos totalmente perdidos. Eso nos revela la cruz, lo que hizo Jesús en la cruz. La justicia divina que se manifiesta no en castigar, sino en sufrir el castigo en nuestro lugar. Esto es lo tremendamente importante de la fe cristiana y lo que la hace radicalmente diferente a cualquier otra fe. Que la justicia divina no se manifiesta porque hacemos penitencia. No se manifiesta porque vamos al purgatorio a pagar por nuestros pecados, ahí friéndonos en el infierno por cientos de años hasta que pagamos todo y luego ya nos lleva a Dios al cielo. Imagínese un Dios que ama y te tiene friendo, ahí te tiene ahí sufriendo en el purgatorio. Ya que hayas pagado todo, entonces sí te mando para traer. ¿Qué te pasa? Ese no es el Dios de la Biblia. No, la justicia divina no se manifiesta ni porque vamos al purgatorio, ni porque nos vamos de rodillas a no sé dónde, ni porque hacemos ayunos para maltratarnos, ni porque hacemos penitencia y repetimos oraciones durante muchos días. Así no se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifiesta no en castigarnos, sino en sufrir el castigo Él mismo en nuestro lugar. Esta es la gran trascendente diferencia del cristianismo. Que se trata de un Dios que ocupó nuestro lugar para sufrir por nosotros. En la novela La Cabaña, que se hizo una película, recomiendo más que lea el libro. En esa novela, Mackenzie, que está enojado con Dios porque dice que Dios permitió que su hija fuera violada y asesinada por un maniático, y él está enojado con eso. Él tiene varios hijos y tiene problemas con algunos de ellos. La mayor, que es muy rebelde porque ya está grande y no le cree y le dijo un día te odio, no sé qué. Y entonces Dios
la sabiduría de Dios se le aparece a Mackenzie y le dice, siéntate, esa es la silla del juicio. El que se sienta ahí es el juez. Y le dice, siéntate. Ahora sí, tú que te crees con derecho de juzgar a Dios, te crees con derecho de juzgar a toda la raza humana, ahora juzga a tus hijos. Escógelos. Creo que tenía 5 hijos. Le dice, puedes mandar al cielo a 3 de ellos, pero a 2 de ellos no los puedes mandar al cielo. Escoge a cuáles mandas al infierno y a cuáles mandas al cielo. Y McKinsey dice, no puedo hacer eso. Sí, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, ándale, tú que te crees muy bueno para juzgar y que piensas que Dios no es un buen juez. ¿A quién mandarías de tus hijos al infierno? Tienes que escoger a 2. Le dice, tu hija mayor es un buen candidato. El otro día te dijo que te odiaba. ¿No recuerdas? Y él dice, no puedo hacer eso. Sí, y dice gritando, casi llorando, dice, no puedo hacer eso. Si puedo, voy en lugar de ellos. En lugar de que uno de ellos vaya al infierno, yo voy en lugar de ellos. Y le dice la sabiduría, ya comenzaste a pensar como Dios. Ya comenzaste a pensar como Dios. Para mí es el centro de esa novela. Para mí es la idea más importante que revela esa novela. El amor de Dios, la justicia divina. No surge porque nos portamos bien, porque vamos al templo, porque estudiamos mucho, porque sabemos muchas cosas, porque nos aprendemos de memoria muchos textos, porque hacemos obras buenas y damos de comer a los pobres y nos tomamos foto cuando le estamos dando el lonche para que nos vean. Ahí no se manifiesta la justicia divina, se manifiesta cuando Él no nos castiga, sino que está dispuesto a sufrir el castigo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Un gran teólogo que yo respeto mucho y que me gusta, es de mis favoritos, Carlos Barth, decía, la cruz es el juicio de Dios, en el que Dios es juzgado en lugar del hombre. Fíjese nomás, porque Cristo es Dios mismo, y en la cruz Él fue juzgado en lugar nuestro. ¿Qué celebramos, hermanos míos? ¿Qué celebramos en la Semana Santa, ustedes y yo? La Semana Santa no se enfocaría tanto en revivir emocionalmente la pasión, sino en anunciar con poder que Dios se ha reconciliado con el mundo en Jesucristo. Así es que, hermanos míos, eso de andar viendo películas llenas de sangre y no sé qué, no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es recordar, reconocer la reconciliación del Señor de nosotros con el Señor. 2, la resurrección como vivencia definitiva de Dios sobre el no humano. Los humanos dijimos no a Dios. Los seres humanos dijimos a Dios no, pero Él es el sí de siempre. Y ante nuestro no, porque todo ser humano cuando nos alejamos de Dios le hemos dado un no a Dios, pues la resurrección como victoria definitiva sobre ese no humano, porque Él resucitó para darnos una nueva oportunidad de que ahora digamos sí. La resurrección no es solo el feliz desenlace. Todos quedamos felices y tuvieron muchos hijos porque resucitó. No, es el acto soberano de Dios que rompe la historia humana cerrada sobre sí misma. Es la intervención divina de inaugurar lo nuevo, el reino. Es decir, nosotros desde que cometimos pecado en Adán y después todos nosotros igual seguimos el nuevo camino y nos perdimos, cerramos nuestra historia en la condenación. Nacimos, nos rebelamos contra Dios, experimentamos condenación, vamos al infierno, asunto cerrado. Pero el Señor viene e irrumpe, abre, como con un machete parte nuestra historia y mete una nueva posibilidad, su intervención divina, su muerte en la cruz, sus 33 o 35 años de encarnación. Él rompe nuestra historia cerrada en condenación y la abre para una nueva oportunidad de tener vida eterna. Eso es lo que celebramos. Otro teólogo famoso que me gusta mucho, Dietrich Bonhoeffer, dijo desde la prisión, porque él estaba preso. Él fue puesto estuvo en una conspiración para matar a Hitler. Él decía, hay que hacer algo con este hombre. Y creía en lo que dice la Biblia, que al que le quita la vida a otro hombre, también debe quitársele la vida a él, porque así estableció desde el Antiguo Testamento. Y pensaba, este hombre merece la pena de muerte. Y fue atrapado, y una semana antes de que los aliados ganaran a Alemania, él fue asesinado por el poder de los nazis. Pero él dijo antes de morir, solo un Dios que sufre puede ayudarnos. Me gusta esta frase, solo un Dios que sufre puede ayudarnos. Pero también afirmó, la esperanza cristiana no se agota en la cruz, sino que el sí de Dios a la vida manifestado en la resurrección. Es decir, en la cruz no se acabó la gracia, no se acabó, siguió la gracia y esa gracia lo resucitó entre los muertos para que usted y yo también seamos resucitados.
¿Qué es lo que celebramos? Para terminar, ¿qué es lo que celebramos? Primero, lo que no celebramos. Hermanos míos, las celebraciones religiosas vacías de contenido existencial y contenido ético, esas no las celebramos. El día de hoy hay gente que hace una celebración, una peregrinación y se van todos y se emborrachan. ¿Qué es eso? Y se emborrachan. ¿Qué es eso? Y los jóvenes van en bola, todos se van de su pueblo, van en bola y la devoción es por un lado, pero por otro lado las relaciones entre ellos y se sabe que hacen desmanes y inmoralidades y esas cosas. Las celebraciones religiosas vacías de contenido existencial y ético no sirven. La Semana Santa como formalismo sin transformación real del creyente, pues toca celebrarla, hay que hacerlo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacerlo, lo hacemos. Sin transformación no son lo que hacemos nosotros. La exaltación del dolor y la culpa sin llevar al encuentro con la gracia activa y transformada de Dios tampoco sirven de nada. Otra vez Dietrich Bonhoeffer se oponía a una religión, dice él, que celebra la cruz, pero no carga la cruz, decía él. Hay una religión que celebra la cruz, pero no carga la cruz. Porque él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no es cierto? O sea, no podemos celebrar la cruz sin cargar la cruz. Y cargar la cruz significa el compromiso ético, moral, existencial, el compromiso intelectual, el compromiso de asistir al templo, de leer la palabra, de tener vida devocional, de compartir con otros, de ofrendar, diezmar, dar primicias para su reino, para que su reino sea extendido. Eso es celebrar la cruz, llevar la cruz también. Semana Santa como llamado al discipulado y la acción. La Semana Santa para nosotros es un llamado a la acción, al discipulado y la acción. Para Bonhoeffer, que vivió bajo el nazismo, como ya dije, y fue ejecutado por conspirar contra Hitler, la cruz tiene un significado concreto y existencial, dice él. La cruz significa algo, es emblema, es representación de algo real que debo hacer. Podría decir yo un resumen. Un significado fundamental y desafiante es este. Léanlo conmigo ahí en su casa, por favor. Cuando Cristo llama a un hombre, le dice, ven y muere. El llamado de Jesús es a morir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Yo estoy siguiendo a Cristo. Él me llamó a vivir por Él y también me llamó a morir por Él. Semana Santa, hermanos, entonces es un llamado a vivir el sufrimiento de Cristo en solidaridad con los oprimidos, a asumir la responsabilidad ética en el mundo, incluso cuando eso implique sacrificio. Y en conclusión, no rechazamos la Semana Santa en nuestra iglesia, pero no la vemos como ritual, sino como ocasión teológica y pastoral para anunciar la realidad viva del Dios crucificado y resucitado. Así que invitamos a los creyentes a dejar atrás la religiosidad superficial y abrazar la cruz como forma de vida y esperanza y misión. Celebremos la vida haciendo realidad esta palabra. Hermanos míos, celebremos la vida haciendo realidad esta palabra. ¿Cuál palabra? Esta. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor Santo, gracias por esta verdad. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Celebremos con sabiduría y digamos, ya entendí.